No sé. No, mentira, salud. ¿Ah? Salud, salud. Dos por una. Tiempo hay que aprovecharlo. Vamos a hacer un modelo dinámico, un balance de masa. Aquí tenemos un tanque. Aquí tenemos un tanque que tiene una entrada, tiene una salida. Y en esta salida tenemos una válvula. C sub B de la válvula vamos a suponerlo 0.001. Vamos a ponerlo 0.001. Vamos a dar la unidad de altura, ¿cierto? Vamos a ver qué unidades le podemos colocar a este C sub B. El C sub B tiene muchas unidades dependiendo de cómo lo estemos trabajando. El flujo, ¿cierto? Es igual a C sub B por la raíz de la altura hidrostática. ¿Qué unidades tiene el flujo? Metros cúbicos por segundo. Otra vez, metros cúbicos por segundo va a ser igual a C sub B flujo. No, metros cúbicos segundo. Sí, este es Q. Como caudal. Flujo, metros cúbicos sobre segundo, es igual a C sub B, ¿cierto? ¿Qué unidades tiene raíz de H? Tiene unidades de metros a la punto 5, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, la unidad de raíz de H, ¿cuál es la unidad de raíz de H? Metros a la punto 5, que sería básicamente H a la U medio. Entonces la unidad es metro a la punto 5, o sea que el C sub B tiene unidades de metro cúbico segundo sobre metro a la 0.5. ¿En qué unidad queda ese C sub B? Esto sería metros a la 1 medio abajo, ¿cierto? Metros a la 1 medio, que sería entonces, ¿cierto? O inclusive se puede así, o sea, tiene más sentido físico así, porque así lo que se interpreta es que el flujo aumenta 1 metro cúbico por segundo por cada raíz cuadrada de la altura, por cada cambio de la raíz cuadrada de la altura. Y entonces vamos a trabajar ese C sub B en 0.01 metros cúbicos segundo metros a la 1 medio.
Esto que está aquí es una propiedad de la válvula. Si uno se busca una válvula, no encuentra ese valor. Una propiedad de ese sistema. Tenemos una entrada, ¿cierto? Y aquí tenemos una salida. Entonces vamos a plantear el balance de masa. Tenemos entonces que M1 de T menos M2 de T va a ser igual a dm de T. ¿Cierto? ¿Qué viene siendo el M de T? El M de T viene siendo la masa que está para cualquier nivel. ¿Cierto? M de T es el cambio de masa en el tiempo dentro del tanque. ¿Cierto? Que viene siendo que la tasa de acumulación o la tasa de descarga, dependiendo de los flujos. Vamos a escribir esto en términos del proceso. En términos del proceso tenemos entonces el M.1 es igual a la densidad del fluido por Q1 de T menos la densidad del fluido, siendo un fluido el mismo, sin cambios químicos, por Q2 de T es igual a dm de T. Ahora, ¿a qué es igual a la masa? ¿A qué es igual la masa dentro del tanque? No, va bien. La masa es igual a densidad por, por el volumen. El volumen pero no el volumen del tanque, sino es el volumen que ocupa el agua en cierto nivel. ¿Cierto? O sea que el volumen que ocupa el agua va desde cero hasta el volumen máximo del tanque. Entonces vamos a expresar, ¿cierto? Un volumen de un tanque. ¿A qué es igual el volumen de un tanque? Siendo es un tanque cilíndrico. Sería el área por la altura. Pero la altura es una variable, ¿cierto? Porque la altura cambia, la altura es L de T. Entonces aquí lo que tenemos es un área de sección transversal. Sí, una integral, una multiplicación. Es el área de sección transversal multiplicado por la altura. Entonces, esta área de sección transversal, y aquí tenemos una longitud L, que sería la altura. Vamos a llamarlo H. Pero fíjate que la vamos a llamar H de T. Toda variable dinámica la vamos a identificar dinámica porque va a ser una función del tiempo. ¿Por qué? Porque la altura va a depender del tiempo. Si dejas llenando mucho tiempo, la altura aumenta. Si cierras la válvula, aumenta más rápido porque el flujo de salida va a ser cero. Entonces, aquí sería igual el M punto. Perdón, ¿a qué sería igual el M de T? Eso sería de T aquí. El M de T va a ser igual a la densidad, ¿cierto? Por el volumen de T. Pero el volumen es el área de la sección transversal, ¿cierto? Por la longitud de T. Esta ecuación es la que vamos a colocar acá, ¿cierto? Entonces, esto es la derivada de todo esto que está aquí, de la densidad, área de sección transversal, por la longitud de T, con respecto al tiempo. Entonces vamos a sacar de la derivada que sacamos. La densidad y el área de sección transversal son constantes. Entonces aquí tenemos 1 de T, ρ por Q1 de T menos ρ por Q2 de T va a ser igual a la densidad por el área de sección transversal por dl de T con respecto a T. Entonces, miren lo que tenemos aquí. Tenemos una ecuación diferencial
que me está expresando el cambio de la altura con respecto al tiempo. ¿En función de qué? Del flujo de entrada y el flujo de salida. Ahora, el flujo de salida tiene otra dependencia. Y aquí se pone más bonita la ecuación porque ¿de qué depende el flujo de salida? Exactamente, el flujo de salida va a depender de la altura. Más jodida la cosa porque la altura, cuando reemplazamos la ecuación, la altura queda aquí y la altura queda dentro de la ecuación diferencial del tiempo. ¿Sí la ven? Entonces vamos a reemplazar, vamos a determinar Q2. En este caso Q2 va a ser igual a C sub B por la raíz de L de T. Reemplazando esto acá nos queda lo siguiente. Esa es una ecuación característica de las válvulas. Las válvulas se comportan así. Las válvulas tienen un coeficiente C sub B por la raíz de la caída de presión. Bien. Como la raíz de la caída de presión depende de la longitud, porque recuerden que la presión hidrostática que es igual a ρ GH. Raíz de ρ GH, ¿cierto? Como la densidad constante, ¿cierto? La gravedad constante, raíz de ρ G queda multiplicada C sub B primo. O sea que una válvula, ¿cierto? Una válvula depende, el flujo depende de este C sub B. Esto es una propiedad de la válvula. Cada válvula tiene su C sub B en cualquier posición. Vamos a escribirla nuevamente. ¿Cómo nos queda la ecuación? Aquí tenemos, digamos, ecuación 1, que es balance de masa, el balance de masa transitorio, y 2, esta es la ecuación de descarga de la válvula. Al final nos queda entonces que ρ Q1 de T menos ρ Q2 de T, perdón, aquí no va ρ Q2 de T, aquí lo que va es densidad por C sub B por la raíz de L de T va a ser igual a densidad a área de sección transversal por dl de T de T. Entonces, esta ecuación diferencial describe, ¿cierto?, el comportamiento de la acumulación de líquido en el tanque. Entonces, esta ecuación es la que vamos a programar. ¿Cómo se programa? La programación en Simulink, ¿cierto?, es una programación orientada a objetos. Y la forma de programar aquí es escribiendo las ecuaciones, pero con símbolos matemáticos. Empezamos con la ecuación, con la operación más grande. ¿Cuál es la operación más grande que hay aquí en todo esto? Vamos. Siempre empezamos por este lado. Para programar Simulink, uno lo que hace es que programa esto acá primero. La ecuación, la diferencial la deja para después. Entonces vamos a empezar programando esto. ¿Cuál es la operación más grande de este lado? La segunda. No. Fíjense que aquí hay operaciones. Si ustedes miran todo esto aquí, es una suma. No. La operación más grande que hay, una suma, el término A menos el término B. La suma entonces la vamos a representar con este símbolo. Es un término positivo que corresponde a quién? Primer término. Y un término negativo que corresponde al segundo término. Entonces, ¿quién entra aquí? ¿Y quién entra acá abajo? A ver.
Ya tenemos la operación grande que es una suma. Tenemos una suma, esta bolita aquí, entran dos valores, el valor positivo y el valor negativo. El valor positivo viene de otra operación. ¿Qué operación es esta? Un producto, sí. ¿Cuántos términos hay ahí? Dos. ¿Sí? La densidad y el flujo de la entrada. Entonces, un producto, ¿cómo se simboliza? Se simboliza aquí con un cuadrito. ¿Cuál es la primera entrada? La densidad. Entonces, la densidad se identifica como una constante, que es un cuadrito donde incluimos el valor aquí de rojo. A este cuadrito lo programamos y le colocamos la etiqueta. Cuadrito, tú te vas a llamar densidad. Y cualquier línea que salga aquí contiene el valor de esa etiqueta, de ese tag, que se llama la pregunta. Entonces aquí, densidad que multiplica ¿quién? Flujo. El flujo 1 va a ser un valor constante, pero lo puedo cambiar. Es decisión cambiarlo, porque en este tanque, no es que sea constante en sí, porque por algo lo escribí, mira, lo escribí de T. Exactamente. Yo no puedo definir que es constante a 50, pero también le puedo decir, ese flujo me lo vas a aumentar con esta rampa de... Yo quiero que el flujo en el tiempo me lo mantengas constante, después de 10 minutos lo bajas, lo mantienes constante, lo bajas, lo subes. Que el tanque exactamente. O me le pones un lazo de control aquí, y ese lazo de control le pones un actuador, un sensor de nivel, de decir, esto aquí en realidad, esto es una función de entrada. Puede ser una función lineal, puede ser una función escalón, puede ser un impulso, puede ser muchas cosas. La automatización se tiene que estar rebuscando los límites. Entonces, esta operación, ¿cierto? Lo vamos a colocar aquí, con otro cuadrito. Este cuadrito le vamos a llamar step, ¿cierto? O paso. ¿Qué estamos haciendo? Este step, ¿cierto? Este step le vamos a llamar, el step es el de Q1 de T. ¿Qué estamos haciendo aquí? Q1 de T, ¿cierto? Se está multiplicando con la densidad, ¿cierto? Y está entrando al término positivo de la suma. En el término negativo de la suma, ¿qué hay? ¿Qué viene aquí en esta rayita? Una operación. ¿Qué operación hay? Un producto. ¿De cuántas cosas entran en el producto? ¿Qué cosas en el producto? Entonces vamos a dibujar cuadrito aquí. Con tres cosas. 1, 2 y 3. ¿Qué entra en el primero? La densidad. La densidad. Voy a hacer algo. Mira lo que hace aquí. Si yo etiqueto la densidad una sola vez. Entonces, esta densidad, ese valor de densidad, como es la densidad de entrada igual a la de salida, lo utilizo aquí. Entonces me robo la señal de aquí y lo meto en la primera aquí. ¿Qué entro en la segunda? Y ahí tengo que traerlo precisamente por esa línea o no se puede presentar por otro lado. Puedo ponerlo Cuando hace ese caso ahí. cuando haces esto aquí, se puede colocar dos veces. Pero se recomienda cuando tú etiquetas una variable que sea una sola vez. Programación. Okay. Se pone el paso arriba y la densidad abajo. Como usted quiera. Ahí uno para dibujarla como usted quiera. Hay una técnica más avanzada que se le llama, ni siquiera ya utiliza el raya, sino que se le llama from y go to, que simplemente es una etiqueta flotante y tú la declaras acá nuevamente. Y repíteme este número aquí. Hay que empezar así. Hay que empezar así. ¿Cuál es el segundo término que entra ahí? Eso sí es una constante, sí, que eso depende de la válvula.
Entonces, eso depende de la válvula, ¿no? Vamos a colocarle aquí. La constante la dibujamos como. Ahora, ¿qué entra en la tercera? ¿Qué hay en el tercer término? Operación matemática. Hay una operación matemática. Entonces, la operación matemática, Simulink tiene una librería de operaciones matemáticas. Entonces vamos a meterle la operación. Así se llama, esto es raíz de U. Entonces, de Simulink nos da un cuadrito que se llama raíz de U, que lo que hace es que todo lo que entre a ese cuadrito le saca la raíz cuadrada. ¿Qué entra a este cuadrito entonces? ¿Qué entra ahí? Entra no, entra a la longitud. Entra a la longitud en el tiempo. En el tiempo entra raíz de U, se multiplica por C sub B por la densidad y entra el término negativo. ¿Sí? Okay. Ya escribimos esta parte de la ecuación. La función se llama raíz de U. Sea U cualquier entrada. Así se define. El de T viene de otra lado. Ahora no ocurre la magia. Esto es igual a qué. Aquí vamos a tratar entonces de despejar. Porque el objetivo de programar esto es despejar la ecuación diferencial. Entonces, miren, ¿cómo harían ustedes para despejar esto aquí? La densidad y esto lo pasan a dividir. O sea que estas dos cosas, ¿cierto? Les divides densidad y entonces. O sea que aquí colocas un producto. Aquí esto sería un producto y por aquí una división y por aquí una división. Estos dos, la suma de estos dos, vas y le divides densidad. ¿Sí? Yo sé, por mil cosas. Con un símbolo de división y un producto de las dos cosas. Como quieren. Vamos a hacerlo así como dices tú y así lo programamos. Entonces aquí ponemos esto en el numerador y aquí una división. ¿Qué entra en la división? ¿Qué entra en la división? ¿Qué producto entra? La densidad y hasta arriba. Entonces aquí, esa línea azul es la densidad, ¿cierto? Y el área de sección transversal, que eso no lo hemos definido en ningún lado, ¿cierto? Entonces la tenemos que programar como una constante nueva. Entonces la vamos a llamar. Qué sale exactamente de aquí? ¿Qué es lo que sale de aquí? El dl de t. ¿Cómo resuelves tú una derivada? Resuelve una derivada integrando. Entonces, Simulink tiene un bloque que se llama integrador. Que lo que sale de aquí se llama dl. Aquí vamos a utilizar una integral. Cuando tú integras dl de t, Simulink siempre integra con respecto al tiempo. ¿Qué te sale de aquí? Si integras dl de t con respecto al tiempo, ¿qué te sale de aquí?
Ok. Mira, la tele de Entonces, la ecuación diferencial está escrita como que es un matemático. O sea, que esto empieza a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n de vueltas en el paso de tiempo. Hasta que dice, ¿qué va a pasar con esto? Imagínense esto. Aquí hay una diferencia de flujos. Si hay una diferencia de flujos, ¿cierto? La derivada es distinta de cero. Si la derivada es distinta de cero, L aumenta. Si L aumenta, aumenta el flujo de la salida. Sigue siendo, aumenta, y aquí ¿qué pasa? Si aumenta el flujo de la salida con respecto a la entrada, la diferencia se hace cada vez más pequeña. Hasta que llega un momento que da tantas vueltas que la diferencia cero ya no integra nada. Y como ya no integra nada, la derivada es cero. Y esto va a salir el último valor. Vean ya en el cuadrito azul, donde está. Afuera, Es, este sí es el área de Sí, sí, haciendo dibujitos. La